Bendiciones amadas, por aquí Yaisha. En esta hora, la palabra que traigo, que Dios ha puesto en mi corazón, oro para que Dios impacte tu corazón también, para que todo lo que yo diga, el Espíritu Santo trabaje en tu vida y ponga paz, renueve tus fuerzas y te dé sabiduría. En esta hora yo quiero hablar, estamos hablando de este mes, me encanta el tema, muy bueno, cómo Dios se ha revelado en nuestra vida. Y Dios se ha revelado en mi vida de muchas formas, de muchas maneras, pero yo quiero hablar de Jehová Sidkenu, que es el Dios de mi justicia. Y voy a leer en Salmo 11:7 que dice: el Señor es justo, ama la justicia, los rectos verán su rostro. En Isaías 5:16 dice: pero el Señor Todopoderoso será exaltado por su justicia. Dios, el Santo, será santificado por su rectitud. Y como esos hay varios más, muchos más, hablando de la justicia. Pero yo quiero compartir contigo una experiencia bien personal. No es algo que yo hablo mucho, pero son vivencias. Y si lo que, ¿verdad?, en las áreas que fuimos procesados, uno, tenemos autoridad para poder hablar de ello, y dos, edifican a las demás personas, ¿verdad?, con las que lo compartimos. Así que por eso oro para que sea de edificación para tu vida. Como ustedes saben, ¿verdad?, yo he compartido muchas veces ya. Yo soy nacida y criada en el Evangelio, ¿verdad? Pero a corta edad, bien temprana edad, yo acepté, ¿verdad? Porque es que aunque seamos nacidos, criados en el Evangelio, tenemos que tener un momento donde nosotros nos allegamos, ¿verdad?, a la presencia, a los pies del Maestro y decimos: Señor, yo te necesito. Y ese fue mi caso de pequeña. Yo nunca, por la gracia del Señor, porque ha sido por su gracia y por su misericordia, nunca me he apartado de sus caminos. No sé lo que es vivir en el mundo, estar, ¿verdad? ¿Verdad? Como muchas personas quizás que se han tornado atrás y vuelven y regresan, pues no ha sido mi caso. Le doy gloria a Dios por eso. Pero no ha sido fácil. He tenido que pasar procesos bien difíciles. Eso no exime, ¿verdad? No exime que uno tenga que enfrentar situaciones que no son placenteras y situaciones que son difíciles. Inicialmente, yo soy divorciada. Quizás muchas lo saben, otras no lo saben. Yo soy divorciada y era casada. Así que tengo una familia reconstituida, una familia hermosa que Dios me ha regalado. Esa segunda oportunidad que Dios me dio, pues yo le doy gracias a Él por eso. Mi primer matrimonio, yo me casé a los 26 años. A los 26 años, con todas las de la ley, yo me guardé, me separé para el Señor y para ese esposo que, ¿verdad?, que iba a ser esa persona que iba a compartir mi vida, ¿verdad?, con Él. Y así que yo llegué virgen al matrimonio, llegué, como dije, con todas las de la ley. Y estuve casada 6 años. Ese primer año yo puedo decir, y lo he dicho muchas veces, ¿verdad?, la gente que me conoce bien de cerca, mi primer año de matrimonio, de ese matrimonio, fue muy bonito. Honestamente, pues ese fue mi primer año y fui muy feliz. Lamentablemente, al cabo de ese año se acabó el honeymoon. ¿Qué pasó? Honestamente, yo no les puedo explicar hasta el día de hoy. Yo a veces pienso, yo digo, si no vi señales, si me perdí de algo, ¿qué pasó? Mi ex esposo me maltrataba. Yo fui maltratada psicológicamente, emocionalmente, y fueron procesos muy duros, muy difíciles. Yo no compartía lo que me estaba pasando con nadie. Yo pasé ese proceso bien, era bien una encerrona, vamos a decirlo así. ¿Por qué no lo hacía? Porque tenía en mi mente que era mi esposo, tenía que guardar sus espaldas, no podía, ¿verdad? Y cosas así, mentalidades y cosas que uno piensa en la inmadurez también, ¿verdad?, en el desconocer muchas cosas. Y me las vi mal, las vi bien difíciles.
ese proceso de esos próximos 5 años, aparte de ese primero que les dije que fui feliz, los próximos 5 fueron muy fuertes. Tuvimos 2 hijas, producto de ese matrimonio, son mis 2 hijas mayores. Y en ese hogar, lo más que había, yendo a la iglesia ambos, porque él también asistía a la iglesia, estábamos en ministerio, o sea, yo no le estoy hablando de que de que era, ¿verdad?, un desconocimiento y estábamos al garete, no. Pero lamentablemente hay cosas que pasan, hay cosas que suceden y vuelvo y digo, son cosas que a veces no tienen en la mente finita que tenemos, no podemos entender por qué ocurren. Parte de mi proceso y de mi situación, pues había, como le dije, psicológicamente yo estaba muy afectada. En esa relación yo me perdí. Yo perdí mi identidad, yo perdí quién era y no me había dado cuenta. No me di cuenta hasta que salí de esa relación. Pero yo no sabía quién yo era. Yo me había convertido en una persona que ¿verdad?, suplía la necesidad de esta persona, en este caso mi ex esposo. Y él había logrado moldearme a tal manera que, pues, para yo evitar ciertas cosas, para evitar sus gritos, para evitar sus comentarios, para evitar su forma de ser, pues yo cambié mi forma de ser y yo me perdí. ¿Qué pasa? Que es difícil cuando tú te pierdes, porque no eres tú, dejas de ser tú para ser como otra persona quiere. Y yo no sé si muchas de ustedes han podido experimentar esto, si lo han vivido o si han tenido a alguien que conocen, pero no es fácil salir de eso. Es una situación tan difícil que no es, la persona que la vive no puede entender a otro. La gente dice, ay, pero ¿por qué no sales de eso? ¿Por qué no? Y es que lamentablemente uno está metido ahí y uno no sabe qué está pasando. Y no sé si hace sentido, pero no sabes qué está pasando. Es difícil. Tus ojos están como cegados. Tienes como una venda. Y no puedes, no sabes cómo salir de ese círculo. No sabes cómo salir. Es difícil. La realidad es que al año, o sea, sí, más o menos al año 5º, casi 6º, por ahí, ya yo no aguantaba más. Hay una imagen que no se borra de mi mente, pero jamás, y no lo guardo en contra de él. Dios sabe que yo eso solo procesé hace tiempo. Yo llevo divorciada así ya 13 años, así que esos procesos, válgame, ¿verdad? Yo procesé todo eso hace muchísimo tiempo. Yo he sanado de todo eso, pero hay una imagen que no se borra de mi mente. Yo no quería divorciarme. Yo creo en el matrimonio, creo que la familia debe mantenerse unida, creo firmemente que los matrimonios pueden ser restaurados, y yo oraba para que mi matrimonio lo fuera. Oraba y le pedía al Señor, y usted no sabe. Pero lamentablemente yo tuve que entender que si una de las partes no lo desea, no puede haber una restauración. Es como que si la otra parte no hay frutos dignos de arrepentimiento, no desea la consejería, no desea buscar ayuda, no desea, punto, pues ¿cómo vamos a arreglar la situación? Eso es lo que pude experimentar yo. Yo le pedí en infinitas ocasiones que fuéramos a consejería, que buscáramos ayuda, y nunca quiso. Inclusive le decía, no tiene que ser con los pastores, nuestros pastores en aquel momento, los líderes de matrimonio en aquel momento, nada que ver, pueden ser gente externa afuera. Que no importaba, si él no lo quería pagar, lo pagaba yo, pero que buscáramos ayuda, no quería. Hasta que un día me dijo sarcásticamente, si un consejero nos va a decir esto, aquello, lo otro, es más, dame el dinero a mí, y se echó a reír.
Y eso como que trastocó mi corazón y mi interior, porque yo dije, yo no entiendo. O sea, no puedo entender. ¿Cómo es que tú sabes todas estas cosas, no las pones en práctica? Sabes que estamos pasando por situaciones bien difíciles y no estás haciendo nada. De esta situación, en este matrimonio, parte de mis temores, porque él me desarrolló un miedo, pero un miedo fuerte. Él en varias ocasiones me dijo, si no eres mía, no eres de nadie, y usted sabe que eso es como que bien fuerte, eso es como un balde de agua fría que te digan eso. Otra de las cosas que también decía era que me describía exactamente cómo él se iba a quitar la vida y cómo yo lo iba a encontrar y en qué lugar lo iba a encontrar. Y son cosas bien difíciles que no se los deseo a nadie. A nadie le deseo cosas así. Pero en un momento, de esos momentos cuando él estaba en todo su apogeo gritando y ¿verdad? No medía delante de las nenas que eran bien chiquititas. Mis nenas tenían como 1 añito y algo y la otra tenía apenas 2 algo, pues no se llevan mucho las dos. Y entonces yo vi a mi hija mayor de 2 añitos y pico. Ella tenía su dedito índice y se estaba enrollando el dedito índice en su camisita y caminando hacia atrás buscando como sentirse segura. Y a mí eso me rompió, pero me rompió el corazón. Y todavía yo tengo esa imagen y yo digo, mi bebé, mi niña tan pequeñita. Y ahí me di cuenta, yo abrí los ojos y dije, ya ahí tienes que despertar, porque esto no está bien. O sea, tú no estás bien, tú vives en un miedo constante, tus nenas están desarrollando también unas inseguridades y unas ansiedades que no necesitan. Así que decidí escapar por mi vida, no sin antes hacer un último intento de consejería. El problema es que, ¿verdad? Cuando uno hace estas cosas, pues destapas una caja de Pandora que ni les cuento. Eso es harina de otro costal. Pero obviamente la bomba explotó y ya usted sabe. Y había los que te miraban mal, porque yo he aprendido a que mis procesos, sí, yo puedo llorar, porque durante la presencia del Señor en un servicio uno llora y todo, pero mis procesos yo los paso en mi casa. O sea, mi llorar es con gente que sea de mi círculo, que sean gente madura, gente probada, gente de Dios, que donde yo pueda llorar, hablar, decir lo que yo quiera y no me van a juzgar, porque son gente madura en el Señor, ¿ves? Y hay que tener un grupo así. Y llorar en mi casa y pasar ese proceso en mi casa, y si tengo que gritar y llorar, eso en mi lugar secreto. Por lo tanto, yo salí a la calle, iba a mi iglesia, la iglesia donde ambos también asistíamos, y mucha gente, hermanos en la fe, me miraban a mí como si yo fuera la qué mala, qué malvada, porque a él lo veían llorando y a mí me veían restaurada y me veían ahí bien fuerte. ¿Qué pasa? Que estas cosas traen a tu vida, ¿qué les digo? Como un huracán, terremoto, un tsunami, yo no sé. Un montón de cosas donde usted se siente tan desvalecido. Tienes no sé ni cómo expresarlo, como que tú pierdes la fuerza, como que sientes que no tienes herramientas. Y estás en un huracán de emociones y 20 pensamientos y 20 cosas y hago, no hago, qué hago, que sí, que no. Cuando él, por fin, que yo decido, ok, nos separamos, porque ya no podía más. Yo tenía un miedo, o sea, comencé a tener unas opresiones bien fuertes y yo sabía que eran opresiones demoníacas bien fuertes, donde yo veía y escuchaba como una voz me llamaba y cuando abría mis ojos era él. O sea, eran unas cosas horribles. Y yo tengo que salir de aquí. So, decido salir del hogar. Busco a un consejero familiar cristiano y entonces voy a mi cita. El consejero lo llama frente a mí por teléfono y él quería garantías. Él no quería pasar el proceso, pero él decía, no, que me garantice que vamos a volver, que ella va a regresar al hogar, que la familia va a mantenerse unida y entonces
Y el consejero le decía que esto no es así, caballero, o sea, las cosas se toman, ambos tienen que pasar un proceso, esto, aquello. Nada, a la larga, pues, como ya saben, pues, terminó el mismo consejero me dijo, mira, aquí hay cosas que son bien fuertes y habían cosas más profundas aún que no voy a compartir, las voy a, ¿verdad? No vienen al caso, no entiendo que sea sano en este momento hablarlo. O sea, no solo por mí, sino por, ¿verdad? Hay que cuidar a unas chicas aquí. Y entonces, ¿qué pasa? En ese proceso del divorcio que les cuento, fue un momento muy difícil, muy difícil. ¿Y por qué yo escogí cómo Dios se reveló a mi vida como mi Dios de mi justicia? Por lo siguiente, al destaparse todo esto, les comenté que hubo gente, personas en la fe, hermanos en la fe que me conocían de muchísimos años, mucho más que él, y me juzgaban a mí, y me señalaban a mí, y no entendían, pero tú sabes, y como él estaba llorando por las esquinas, y el pobrecito bendito, pero tú eres la mala. Yo necesitaba que Dios hiciera justicia, y yo me mantenía callada, herméticamente callada, no decía nada, solamente las personas que necesitaban y que ameritaban saber lo que estaba pasando, pues tenían conocimiento. Los demás, bueno, usted escuche el lado que usted quiere escuchar y Dios hará. Pero no es fácil estar en el ojo del huracán. Y no en el ojo, porque en el ojo hay paz. En el medio del huracán, donde están los vientos más fuertes, no es fácil estar. Y ahí estaba yo. Y yo vi la mano de Dios. Tomó tiempo, porque yo no te puedo decir que eso fue inmediato y que fue rápido. No. Aparte de esa injusticia de cómo me juzgaban a mí, hermanos en la fe, también tuve que pasar por un escrutinio donde a mi casa donde yo vivía, en esa comunidad, fue un investigador enviado, yo sé por quiénes, que no viene al caso tampoco ahora. Y entonces le estaba haciendo preguntas bien feas a los vecinos que me conocían desde que yo era una niña, porque yo viví en esa urbanización, yo viví desde que tenía como 3 añitos. Y les preguntaban, una de las preguntas para que entiendan, que con cuántos hombres visitaban mi casa. Y usted se puede imaginar cómo uno se siente. Y la gente misma, los vecinos se quedaban, ¿qué? Pero si esa muchacha va del trabajo a la iglesia, a la casa, y esa misma rutina y con sus hijas y con su mamá, y ella no se pasa ahí con hombres y no sé. Y cuando los vecinos, ¿verdad? Fueron, mira, con el permiso, con respeto, disculpe que le digamos esto, se lo dijeron a mi mamá. Y entonces, imagínese usted cómo uno se siente. Y yo necesitaba que Dios fuera mi justicia, que Él sacara la cara por mí, porque yo podía defenderme humanamente, puede decir tantas cosas, pero verdaderamente es que cuando Dios saca la cara por sus hijos, la saca de verdad. Así que yo conozco a mi Dios, mi Jehová Sidkeno, mi Dios justiciero, yo lo conozco cara a cara, porque como león Él sacó la cara por su hija. Él rugió y Él se hizo presente. Vuelvo y digo, tomó tiempo, no fue algo de la noche a la mañana instantáneo. Tuve que derramar muchísimas lágrimas y el muchísimo se queda corto. Tuve que pasar unos procesos bien difíciles, pero yo siempre he sido bastante fuerte y yo me pongo unos retos así bien. Yo cojo el toro por los cuernos. Y yo misma me puse una fecha y dije, no, tú tienes que sanar y tienes 1 año para sanar, Yaisha. Así mismo, porque obviamente uno llora unos días, uno tiene esos procesos de pérdida, de ese mourning, de donde tú estás llorando como si alguien se hubiese muerto, todos esos procesos. Y yo te decía a mí misma, tú no tienes tiempo para estar deprimida, tú tienes 2 niñas pequeñas que te necesitan y que necesitan una mamá sana, fuerte, para echarlas hacia adelante. Porque ellas tienen que crecer sanas. No puede ser que tú hayas salido de este hogar disfuncional, de
de gritos y de muchas otras cosas emocionalmente que te había afectado, que afecta a tus hijas y que entonces tú te quedes mal y entonces tus hijas también la pasen mal. Así que yo me decidí a sanar y yo me dije, tienes un periodo de 1 año y eso fue, ¿verdad? Yo ahí, no, porque yo voy a sanar todo, o sea, y yo comencé a sanar y yo comencé a perdonar y yo comencé a sacarle a mi corazón y eso era fue un proceso bien duro, que quería hacerlo, había cosas que yo no quería hacer. Yo no quería decir, yo perdono, porque imagínense, o sea, pero el perdón es una decisión que uno tiene que tomar porque el perdón no va a llegar solo. El perdón es algo que uno todos los días baja la cruz, Señor, entrego aquí. Y hasta el momento en que eso ya cuando eso me deje de doler, ya yo sé que yo perdoné. Así que yo vi cómo Dios comenzó a poner todo en orden, cómo Dios comenzó a quitar máscaras, cómo Dios comenzó a quitar, ¿verdad? Cómo las mismas personas solas se comenzaron a dar cuenta, cómo empezaron a ver todo diferente y entonces sus miradas eran diferentes. Entonces me miraban con ojos de misericordia y de compasión. Y yo dije, aquí se metió Dios entonces. Dios me fue haciendo justicia poco a poco. Hoy por hoy, él y yo tenemos una muy buena relación. Obviamente no somos los besties, no es mi BFF, pero tenemos una relación muy cordial, nos podemos comunicar, podemos coexistir, no hay riña, no hay pelea, no hay tirijada, que fue así siempre, no lo fue bien difícil, como ya te dije, y más para él, yo tuve que pasar un proceso también de ser libre de ese miedo tan horrible que yo le tenía. Así que todo ese proceso dentro de ese huracán que yo estaba, yo pude ver la mano del Señor cuando Él sacó la cara por mí. Cuando todo comenzó a caer en su sitio. Cuando la gente misma decía, es que esto tú no lo sabías, pero mira lo que pasaba. Y yo decía, wow, Señor, ¿cómo es posible? Gente fue poco a poco diciéndome, mira, esto estaba pasando y tú no lo sabías. Esto pasaba y tú no lo sabías. Esto otro pasaba y tú no lo sabías. Había tantas cosas que yo desconocía que me sorprendí. Y yo comencé a ver cómo Dios fue poco a poco restaurando no solo mi corazón, no solo mi interior, mi vida, pero fue restaurando también a mis hijas, como fue, ¿verdad? Esa niña de mis hijas, gracias a Dios, fue una niña muy bonita, pude sobrellevarlo todo. Y yo vi la mano de Dios ser mi juez. Porque abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Así que yo pude ver cómo Dios se manifestó de una manera tan sobrenatural. Y hoy por hoy yo puedo decir que el Señor es justo. Que ama la justicia, como dice en Salmos 11:7, y los rectos verán su rostro. O sea, podemos contemplar. Porque yo permanecí mi mirada en el Señor. Permanecí viviendo en esa rectitud. En esa rectitud de espíritu, que soy perfecta, claro que no, pero su misericordia y por su gracia, y todas las cosas son por Él y para Él. Así que yo sí puedo entender cuando eres señalado injustamente y sientes que tienes que defenderte, pero que Dios te dice, a silencio, no te toca a ti, me toca a mí, soy yo el que voy a hacer. Mía es la venganza, yo pagaré. Y así ha hecho el Señor. Y así ha hecho. Y yo he podido ver todas esas cosas. Como hoy por hoy las mismas personas que ¿verdad? Por lo menos de su familia, pueden decir hoy día, has hecho un excelente trabajo con esas niñas, de verdad que te felicito, pero no fue así al principio. Y me juzgaban. Conociendo las cosas como pasaron y sabiendo cómo estaban las situaciones, era yo la culpable y era yo la que estaba mal y el dedo señalador siempre. Y cuando uno señala, hay un dedo apuntando a la persona, pero hay 4 que te están apuntando a ti. Así que seamos lentos para señalar, porque no sabemos las luchas y las batallas que nadie está pasando. Yo creo que yo por eso soy, vuelvo y digo, no soy perfecta, pero soy
como que trato de, ok, vamos a ver qué es lo que está pasando en esta situación, y si tuviese que hablar, pues, pero si no me corresponde, es mejor no hablar y callar, porque uno tiene que aprender a hacer silencio. Así que en esta hora yo doy por gracia lo que por gracia he recibido, y no solo eso, estoy tan agradecida, pero tan agradecida de un Dios poderoso que por eso es que yo le sirvo, por eso es que yo me encanta estar en su presencia, me encanta adorarlo, me fascina, o sea, es algo que me llena tanto, que me da fortaleza, porque he aprendido que en los momentos de dificultad, así como en los momentos donde todo está bien, he aprendido a ir al Padre, he aprendido a ir a los pies de la cruz, he aprendido a ir ahí a ese lugar secreto y desnudar mi alma delante de Él y ver cómo Él se encarga, ver cómo Él quita cosas que tienen que ser quitadas y removidas de raíz y pone cosa nueva en nuestro corazón. Así que yo vivo tan feliz y tan agradecida de mi Padre, porque yo sé que mi Dios es un Dios justo, es un Dios que ama y es un Dios que está ahí para nosotros. Así que en esta hora quería compartir eso contigo, y disculpa lo largo, pero es parte de muchas cosas que decir, y eso es solamente un poquito. Así que vamos a orar, voy a orar por ustedes. Señor, en esta hora, gracias yo te doy por la oportunidad que tú nos das de compartir quién eres tú y cómo te has revelado tú en nuestra vida. Padre, gracias, porque tú te revelas a nuestra vida de diferentes formas y tú eres poderoso. Gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por levantarnos, Señor, de la nada. Gracias porque a lo mejor éramos pedazos, Señor. Éramos pedacitos, pero ahora somos un completo, Señor. Una vasija en tus manos. Y en esta hora, Señor, aún las heridas son las marcas, Señor. Las heridas, no las cicatrices, son como marcas que tenemos para mirar y acordarnos lo que tú has hecho. Oh Padre, porque yo te doy gloria y honra a ti, porque a pesar de que las cicatrices quedan, uno sabe que uno sanó, uno sabe quién lo hizo y uno sabe a quién ir en el momento que haya necesidad. Padre, en esta hora yo te pido por cada mujer que escucha, a lo mejor han sido juzgadas, a lo mejor han sido señaladas o están siendo juzgadas y señaladas, están pasando procesos difíciles donde necesitan que tú te reveles a sus vidas como el Dios justo. Padre, yo te pido, Espíritu de Dios, en esta hora que tú te manifiestes con poder, que tú quebrantes todo yugo. Padre, que toda tristeza y toda falta de perdón sea echado fuera a lugares secos en esta hora, y todo espíritu que quiere oprimir las mentes y los corazones sea reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta hora se desata paz, se desata una unción fresca, Señor, un óleo de gracia, Señor, gozo, Señor Jesucristo, sean manifestados en esta hora en cada vida y en cada corazón, que reconozca que tú eres el Señor, que tú eres Jehová Sidkenu, que tú eres nuestro juez. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Ten un bendecido día.